nombre del Instituto de Seguridad Laboral, Buenos días. muy grato darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con esta webinar. La primera de un ciclo que ha preparado el Instituto con temáticas de seguridad y salud en el trabajo. Soy Manuel Cañón Pino, el director nacional del Instituto de Seguridad Laboral, y vamos a conversar acerca de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y en nuestro país. En 6 meses el mundo ha cambiado. Hemos cambiado las personas, ha cambiado la sociedad, han cambiado las empresas, han cambiado las instituciones. Un virus, un organismo microscópico que afectaba antes y sigue afectando a la parte sanitaria y que era tratado generalmente, usualmente desde el punto de vista de la salud común, hoy día se ha constituido en un factor de riesgo en el mundo laboral. Los trabajadores, nosotros, las empresas, las instituciones que están en el contexto del mundo laboral han tenido que adaptarse, han tenido que sacar nuevas normativas, han tenido que sacar recomendaciones. De eso vamos a conversar hoy día. Tenemos un panel compuesto por especialistas. Antes quiero enviarles el saludo del subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, quien está invitado a esta webinar y por razones de trabajo no se ha podido conectar. Esperamos que lo pueda hacer un poco más tarde. Quiero darle la bienvenida al panel que está compuesto por Carmen Bueno, que es especialista principal en seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social, y Luis Reyes, jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del ISL. Vamos a conversar con estos 3 ponentes acerca de las temáticas en relación al mundo en que ellos están, en el mundo relacionado con el mundo laboral, y ustedes pueden ir efectuando sus preguntas en la parte posterior de su pantalla, perdón, inferior de su pantalla, van a encontrar ahí la palabra chat, y ustedes pueden ir haciendo las preguntas y al final de cada ponencia las vamos a responder en la medida de lo posible. Para comenzar esta webinar, quiero presentar a Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social. Claudio es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con diversos posgrados internacionales. Posee una vasta experiencia como director en empresas públicas y privadas. Estuvo entre el año 2008 y el año 2010 en la Subsecretaría de Previsión Social, a cargo de la reforma previsional, llegando a ser subsecretario de la repartición pública el año 2009 y el año 2010. Se ha desempeñado en el sector público, en Cercotec, en el Banco Central de Chile, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Desarrollo Social. Claudio nos va a hacer una presentación acerca del tema nuevas regulaciones de los sucesos de la Superintendencia de Seguridad Social y experiencia de teletrabajo. Muy bienvenido, Claudio, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias Manuel. Buenos días a Carmen Bueno, representante en esta ocasión del Banco Interamericano, a Luis Reyes y también a Pamela Gana, que la vi por ahí, intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo tengo una presentación que vamos a comenzar ahora, partiendo, como decía Manuel Cañón, director del ISL, sobre la cobertura que hoy día da la Ley de Accidentes del Trabajo a estas enfermedades profesionales que pueden tener origen en esta pandemia denominada COVID-19 y la experiencia después del suceso en materia de teletrabajo. Lo primero que es importante recordar, porque esto nos marca de forma muy importante la resolución que uno puede tener respecto a este tipo de enfermedades, es recordar el artículo 7 de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que señala que una enfermedad profesional es aquella causada de manera directa por el ejercicio de la profesión. Esta condición, esta frase, estas 2 palabras, manera directa, es algo muy importante tener en cuenta. Esto no solamente está en la ley, está en otros cuerpos legales, como el Decreto Supremo 109 y otros, que van justamente mencionando esta condición de causalidad de manera directa. Hoy día, las prestaciones que los trabajadores pueden percibir si se ven infectados por una causa laboral originada en el COVID-19, desde luego están las prestaciones médicas, las económicas, no solamente durante el episodio de contagio, sino también con sus secuelas, y hay que tener en cuenta
que en este caso en particular, esto no es una definición que la haga ni una mutualidad, ni nosotros como superintendencia. En definitiva, la licencia médica, la condición de contacto estrecho, ¿no es cierto?, en particular, la define exclusivamente la autoridad sanitaria, es decir, la Seremía de Salud. Lo que le corresponde a las mutualidades, básicamente es calificar el origen laboral o común de esta enfermedad, y para lo cual se basa tanto en la ley como en el decreto 109 que ya habíamos mencionado. Nuestros compendios de normas, que lo pueden encontrar en la página web www.suceso.cl, donde se establecen los procesos, instrumentos y características que tienen que adoptarse para calificar una enfermedad de carácter profesional, y una serie de oficios que la superintendencia ha ido emitiendo en el contexto de esta pandemia. El primer oficio en realidad fue muy tempranamente, cuando ocurrió el primer caso de contagio, cuando ya dijimos ahí que existía una posibilidad de calificar el origen de un contagio por COVID-19 como un origen de carácter laboral. Recordamos nuevamente el artículo 7, como decía, que marca específicamente esta condición de causalidad directa, y definimos que de alguna manera había que efectuar la trazabilidad del contagio justamente para determinar este origen. Pero en ningún caso debería descartarse que un contagio pudiera ser de origen laboral. Con posterioridad, la superintendencia en marzo, el 11 y el 16, incluso ya ha establecido la fase 4, estableció otros oficios aclaratorios, diciendo que si bien es cierto, era difícil establecer la trazabilidad, es la característica de la fase 4, había situaciones en las cuales podía ser determinada esta trazabilidad, el caso podía ser calificado de origen laboral. El 16 de marzo, a su vez, especificamos nuevamente cuando parte esta fase 4, nuevamente esta condición, volvimos a reiterar que podía haber una calificación de carácter laboral si se establecía ese origen, y complementamos en otros oficios el día 18 de marzo, nuevamente en particular en los casos de los COVID confirmados, y aquí tenían casos de contacto estrecho, que como digo, estos últimos los define la autoridad sanitaria, y en esos casos, habiéndose determinado este vínculo, se podrían determinar como origen laboral. Hay que mencionar que en este proceso, como decía el director, es un proceso nuevo para todos, para la humanidad, podríamos decirlo. Para nosotros, desde el punto de vista de enfermedades profesionales, es la primera vez en la historia que la superintendencia establece que una enfermedad infectocontagiosa puede ser calificada de origen laboral. Esto no ocurrió con el AN1H1, no ocurrió con el SARS anterior, ni otras pandemias de este carácter. Por lo tanto, como digo, es un proceso de aprendizaje en el cual hemos ido generando distintas normas. El 18 de marzo, ya que la autoridad de salud ha ido definiendo en sucesivos oficios y dictámenes y decretos estas condiciones, se estableció en particular el caso de los contactos estrechos, que están definidos en forma muy específica en términos de distancia y tiempo de contagio, y que esto, como ya mencionaba, solamente lo puede definir la autoridad sanitaria regional. Nosotros establecimos ahí ya también una mecánica en ese oficio, en el cual el ministerio le envía a los organismos administradores, a las mutualidades, las nóminas de trabajadores que están determinados que estuvieron en contacto estrecho, ante lo cual los organismos administradores le otorgan el reposo laboral. En particular, en los casos que correspondan, se aplican los test PCR. Y, por cierto, lo que hemos dicho, que siempre el organismo administrador debe pagar el subsidio en capacidad laboral, independientemente que después la enfermedad pudiera calificarse que tiene otro origen. El día 27 de abril, nosotros como superintendencia calificamos de origen laboral, ya por definición, el caso de los trabajadores de establecimientos de salud. Entendíamos que era una condición en la cual la labor diaria era estar en contacto estrecho, y por lo tanto un contagio o una situación de este tipo debería calificarse como de carácter laboral. Trabajadores de salud, estamos hablando de médicos, enfermeras, TENS, auxiliares, incluso el personal que hace el aseo, los choferes de ambulancia, etcétera, todos están cubiertos, y aquí seguimos de alguna manera ejemplos de otros países como Argentina y Colombia.
dado que la autoridad sanitaria empezó a definir y a precisar algunas cosas, empezamos a ejemplificar algunas situaciones, en particular el tema del contacto estrecho, y decir algunas situaciones en las cuales no se podían calificar como laboral, aquellos casos en los cuales se detectara, por ejemplo, un error, claramente si el trabajador estaba de vacaciones o había sido vinculado, bueno, había una posibilidad de empezar a haber un contacto estrecho o un contagio, no declararlo como laboral porque claramente no estaba bajo las circunstancias del trabajo. Y en este caso, siempre recordar que esto no implica que el trabajador quede descubierto de su necesidad médica del momento, porque de todas maneras, si no está cubierto por el sistema que protege la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, va a estar cubierto por un sistema de salud común. La autoridad finalmente el día 10 de junio, y esta es una de las últimas normas que hemos sacado, precisó también los tiempos de reposo asociados a todas estas calificaciones, estableciendo que el contacto estrecho era 14 días, una nueva denominación del caso probable, que también tiene 14 días, los casos sospechosos que parten con 4 días de reposo mientras se hace el test PCR, y si sale positivo, por cierto, se va a la cuarentena, y en el caso de salir negativo, esto se termina ahí este reposo, pero puede extenderse según el criterio clínico. Y también un caso probable donde se definió que es el caso de una persona que estaba en contacto estrecho y que desarrolla al menos un síntoma que nuevamente califica para 14 días de reposo. Estas no son todas las normas que hemos sacado algunas otras, algunas que tienen que ver también con la situación de COVID, la última tiene que ver con la cobertura de los estudiantes de medicina que están trabajando en este tema y por lo tanto se les considera como estudiantes en práctica que están cubiertos por la ley, pero también hemos sacado otras normas vinculadas a otras materias que tienen que ver con la situación, es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trabajo a distancia. Nosotros ya habíamos dictaminado algunas normas el año pasado cuando salió la ley de trabajo a distancia, pero en este caso reiteramos alguna casuística vinculada a los accidentes, cuándo pueden ser o no calificados de carácter laboral, y por cierto, recordarle a los organismos administradores su rol de asistencia técnica en materia de asesoría, de prevención de riesgo, en particular en este caso de la asistencia del trabajo a distancia. Y no olvidándonos de un aspecto que al menos nosotros tenemos mucha preocupación, no solamente en el tema del trabajo a distancia, sino también en los equipos que están enfrentando la emergencia sanitaria, que tiene que ver con la gestión de los riesgos psicosociales asociados a este evento, porque eventualmente vamos a tener por ahí un aumento de este tipo de situaciones. Ahí lo quiero dejar en relación a COVID. Les quiero dar además unas cifras. A la fecha, esto al 14 de junio, un poquito desfasado, el sistema de mutualidades, incluyendo el ISL, por cierto, han dado un total de 87.000 atenciones relacionadas con COVID. Han hecho más de 18.000 test PCR, han atendido, hay 5.600 personas que han sido positivos y muchas de ellas ya estuvieron hospitalizadas y algunas recuperadas, fundamentalmente, por cierto, en la región metropolitana, y lleva la delantera el sector construcción. A esto hay que sumar más de 7.000 licencias médicas de tipo 5 y 6 que han sido otorgadas por servicios de salud común, que por lo tanto también ellos, al menos lo que han dicho al otorgar este tipo de licencias, que han calificado como laboral esos casos que han atendido, así que estamos con eso ya empinándonos cerca de las 100.000 atenciones. Quedo hasta ahí en lo que tiene que ver con COVID, y me quiero referir un poco a la experiencia de teletrabajo que ha tenido la Superintendencia de Seguridad Social. Esta experiencia no parte de la nada, sino que en el presupuesto 2019 se nos autorizó ya para que 42 personas, que es casi el 15% de nuestra dotación, pudiera teletrabajar. Y definimos un grupo muy homogéneo, profesionales de la medicina, de la ciencia jurídica, y particularmente aquellos que trabajaban en la materia de dictaminar y validar o
rechazar expedientes de reclamación, particularmente de licencias médicas y también temas vinculados a la ley de accidentes y enfermedades profesionales. Y se hizo con una planificación bastante exhaustiva, con un comité de implementación, seguimiento, monitoreo. Esto lo siguió muy de cerca la DIPRES, y también acompañó con un estudio que hizo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Y previo a esto, habían muchas condiciones, es decir, nosotros tenemos un historial tecnológico, por así decirlo, de muchas plataformas desarrolladas. Habíamos desarrollado un proceso administrativo electrónico, que básicamente era la eliminación del papel de todo este proceso de reclamación y otros, con mucho monitoreo. Habíamos establecido un vínculo de conexión directa con los organismos fiscalizados, y habíamos ya aprendido de este tema, y el piloto estaba más o menos desarrollado, de tal manera que cuando vino el estallido social, ya fue la primera experiencia de un teletrabajo por sobre las 42 personas. Prácticamente todo el departamento que llamamos contencioso, que son unas 100 personas, se fueron a teletrabajo y pudimos seguir funcionando de forma remota. Hoy día tenemos varios resultados positivos. Así, hoy día la totalidad de los funcionarios está en esa condición. Nosotros tenemos oficinas abiertas en aquellas regiones donde no hay cuarentena, pero esto ha implicado un aumento enorme de la productividad. El mes de abril fue el más significativo, más de 12.000 dictámenes, no solamente en producción numérica, sino también en términos de tiempo. Estamos ya cumpliendo las metas estratégicas del año 2020, en el mes de mayo, en términos del plazo de respuesta que nos habíamos fijado, y estamos incluso reduciéndolo. Todo esto quizás podría parecer muy interesante, pero tiene también sus aspectos complejos, ¿no? Es decir, hoy día estamos trabajando, claro, en forma remota, pero no podríamos calificarlo como teletrabajo. Todavía hay muchas condiciones que mejorar. Pensamos por lo menos que el presupuesto 2021 podría generarnos algunos recursos. Pero hay que mencionar que esto es una forma de trabajo que llegó para quedarse. Nosotros creemos que en el sector privado fuertemente se va a seguir utilizando. Implica nuevos desafíos en términos de seguridad y salud en el trabajo, claramente. Nosotros vamos a optar este modelo en forma mayoritaria, de tal manera que vamos a generar ahorros, sobre todo en materia de arriendos, pero también como digo, es un desafío desde el punto de vista de la gestión y los liderazgos de la jefatura. Es un modelo que les invito a revisarlo. También pueden verlo, fue analizado en el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ahí está una presentación exhaustiva de este modelo, pero como digo, hay aquí un elemento interesante para sustentar el próximo proyecto de ley de teletrabajo del sector público que está siendo estudiado y va a ser enviado en algún momento al Congreso. Eso es cuanto quería mencionarle, director. Muchas gracias, superintendente, por su presentación. Eh, la verdad es que, tal como usted dice, por primera vez un virus, ¿no es cierto?, es tratado desde un punto de vista laboral. Esto evidentemente ha provocado algún tipo de trastorno en los trabajadores, en las empresas que han tenido que adaptarse, digamos, a esta situación. Eh, de hecho, el ISL, en conjunto con la superintendencia que usted gestiona, hicimos una normativa respecto a los cuidados, ¿no es cierto?, para mitigar los riesgos que ocurren en los espacios de trabajo. Y en lo que es el teletrabajo, superintendente, claro, ustedes han sido pioneros dentro de la administración pública en esta modalidad de trabajo que hoy día obligatoriamente hemos tenido que adoptar, digamos, muchos servicios públicos. Y sin lugar a dudas que teniendo un montón de ventajas, también ha generado y está generando una serie de inconvenientes porque es una modalidad a la cual la gente no estaba acostumbrada, desde tener un espacio de trabajo en la casa, ¿no es cierto?, los horarios, ¿ya? La duplicidad, digamos, de las actividades domésticas con las actividades laborales, etcétera. Eh, Perfecto. Superintendente, me preguntan por acá, pregunta Sergio González, dice,
Aún está inestable el tema de la trazabilidad del contagio. Las mineras últimamente han cambiado su sistema de turno a 14 por 14. Aún así persiste esta duda en los trabajadores y los organismos administradores los derivan a su previsión común. ¿Qué se puede hacer al respecto? A ver, nosotros hemos manifestado que los organismos administradores, eh, cuando la persona, el trabajador, piensa que aquí hay una situación de carácter laboral, deben darle la atención. Eh, en el análisis que harán del caso, ¿no es cierto? Eh, una vez prestada la atención, y no nos olvidemos que la atención no es solamente cuando uno piensa que tiene hubo un contacto estrecho, sino que cuando se empiezan a presentar síntomas. Eh, en el análisis del caso, como cualquier otra enfermedad profesional, en el cual se hace una declaración ¿no es cierto?, de esta enfermedad profesional, va a tener que analizarse si esta situación es o no de origen laboral o común. Eh, Aquí lamentablemente no opera por una definición automática, necesita que el caso sea evaluado uno a uno. Por lo tanto, eh, lo que digo es que los trabajadores en estos casos, si tienen esta sospecha, tienen esta duda o que están en un proceso de contagio, que había una razón laboral, es más bien derivarlo directamente a su organismo mutual, quien determinará la situación. Ok, gracias, superintendente. Fernanda Sáez nos dice, hola, buen día. Dado que los escolares están incluidos en el seguro de accidente y como mencionó, aquellos practicantes del área de salud también están cubiertos, ¿qué sucede con los practicantes de otros rubros? ¿Debe también comprobarse la trazabilidad de contagio de estos estudiantes para recibir la cobertura? Sí, los estudiantes por el seguro escolar, ¿no es cierto? En este caso los accidentes están cubiertos. Y en el caso específico de los de salud, que son los estudiantes de medicina, nosotros los incorporamos en la mirada amplia de la norma en la cual establecimos el riesgo para los profesionales de salud. En la medida que estén incorporados en labores vinculadas a la emergencia sanitaria, también van a estar incorporados. Los escolares, como digo, el seguro escolar, está incluido el COVID en la cobertura de este seguro escolar. Ok, gracias, muchas gracias. Eh, en este momento les quiero informar que tenemos 363 personas conectadas por Zoom y 100 por Facebook. Así que la verdad es que ha sido un éxito la webinar y eso demuestra el interés que tiene la gente en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Superintendente, nos pregunta Juan Basáez, ¿cuál es el tiempo máximo de la autoridad sanitaria para emitir el listado de contacto estrecho para un trabajador? A ver, voy a ser bien específico en esta materia, no es que hay un plazo determinado. Nosotros como superintendencia, hemos solicitado extender el listado de profesionales que pueden establecer este contacto estrecho. Hoy día solamente lo puede establecer la autoridad sanitaria regional y creo que eso puede ser un factor de demora. No puedo contestar por el MinSal cuánto es el tiempo de demora, pero creo que hay que hacer algunas modificaciones que permitan agilizar la respuesta, pues justamente dar la cobertura necesaria eh, y poder reducir los niveles de contagio. Perfecto. También nos preguntan una pregunta que dice, las reuniones ordinarias de los comités paritarios de higiene y seguridad no las hemos podido realizar porque algunos trabajadores se encuentran en el teletrabajo. ¿Qué se puede hacer para no generar incumplimiento en las reuniones ordinarias? A ver, creo que podemos hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hay mecanismos sustitutos que nos permitan realizar reuniones. Les quiero decir que hay mecanismos también para poder firmar las actas. Hoy día hay firma digital virtual, no es necesario ni siquiera tener un token para poder firmar en forma digital. Es decir, aquí es una invitación a las empresas a buscar los mecanismos que faciliten el desarrollo de estas actividades y de nuestra parte vamos a tomar las decisiones que faciliten y que no entorpezcan en la mayor medida posible este tipo de funcionamiento. Pero creo que existen posibilidades usando, como digo, la tecnología existente. Ok. Nos preguntan y nos piden que si podemos enviar las presentaciones y claro, a toda la gente, digamos, Así le es. vamos a enviar la presentación por mail.
Superintendente Marzola Estroza nos dice, ¿qué cobertura o facilidad para el acceso a la cobertura del seguro contra accidentes del trabajo se ha evaluado para todo el personal a honorarios que están contratando los establecimientos de salud para el apoyo de la contingencia del COVID-19? Hay que recordar que desde el año pasado hay una obligación de parte de los trabajadores honorarios para cotizar. Y desde el momento en que establecen el contrato de trabajo y efectúan su cotización, que no es conjunta, ¿no? Se cotiza al mes siguiente, en la fecha que corresponde, estos trabajadores están cubiertos de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, porque están, como digo, obligados a cotizar. Perfecto, muchas gracias, superintendente, por todas sus respuestas, que yo creo que han sido muy aclaratorias. Dentro del programa teníamos contemplado a Luis Reyes, que es el jefe del Departamento de Prevención de Riesgo, pero está en este minuto con un problema técnico, así que vamos a continuar con Carmen Bueno. Carmen es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión y Políticas Públicas en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Dirección General de la Función Pública de España. Tras 11 años en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo del Ministerio de Trabajo de España, en 2009 ingresó a la Organización Internacional del Trabajo como especialista en Administración e Inspección del Trabajo, en la Oficina para Europa Central y del Este. Desde el 2011 se desempeña como especialista principal en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para el Cono Sur de América Latina. Le doy la bienvenida a Carmen y le cedo la palabra para presentar el tema herramienta de 10 pasos para lograr un retorno seguro y saludable al lugar de trabajo. Hola, muy buen día a todos, a todas, tanto a mis colegas panelistas con los que tengo la satisfacción de compartir este seminario virtual, como a todos los participantes que nos están escuchando desde, he visto muchísimas ubicaciones. Permítanme empezar agradeciendo al Instituto de Seguridad Laboral, no solo por invitar a la OIT a participar de esta instancia, sino sobre todo felicitarles por la iniciativa. Tanto el director Manuel Cañón como el superintendente ya lo decían, un pequeño virus está cambiando el mundo y como parte de ese mundo pues también sabemos que está teniendo un impacto muy importante en el mundo del trabajo. Y cuando hablamos del mundo del trabajo, pues hablamos de empleadores y trabajadores. No podía ser de otra forma en una organización de carácter tripartito como es la OIT. Nosotros estamos viendo con una especial atención las distintas respuestas que los países, particularmente desde los ministerios de trabajo, pero también desde los actores sociales, organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, se están dando a esta pandemia, particularmente en torno a 4 pilares. Estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, a los empleos y a los ingresos, particularmente a través de medidas de mantenimiento del empleo, pero también de un reforzamiento de los sistemas de protección social. El tercer pilar estamos viendo que tiene que ver con la protección de los trabajadores en los lugares de trabajo, particularmente a través del fortalecimiento de las medidas de seguridad y salud, pero también un poco en la línea de la intervención del superintendente, facilitando el acceso a prestaciones en el caso de que los trabajadores contraigan la enfermedad, ya sea por un contacto directo con el virus o a través de un contacto estrecho con otras personas. Y el cuarto pilar tiene que ver con el diálogo social, con la búsqueda de soluciones consensuadas a través del diálogo de los actores tripartitos. Y estos 2 últimos pilares, la protección de los trabajadores en los lugares de trabajo y la búsqueda de soluciones a través del diálogo social, son los que de alguna forma inspiran esta herramienta de 10 pasos para un retorno seguro y saludable en tiempos de COVID. En el día de ayer vimos cómo desde la prensa internacional nos contaban la experiencia de una importante industria cárnica en Alemania, Alemania que ya estaba en plena y que está en plena fase de reactivación productiva y de recuperación
económica, una empresa en el norte de Alemania sufrió un rebrote de COVID. Es decir, un centro de trabajo se convierte en el centro de la pandemia, sobre todo en un país que aparentemente ya tenía la situación bastante superada, con 650 casos confirmados de trabajadores en ese centro de trabajo, lo que ha supuesto que 7.000 personas hayan entrado en cuarentena y que incluso las autoridades sanitarias y educativas del distrito hayan cerrado los centros educativos que ya se habían abierto. Por lo tanto, ese retorno seguro y saludable se vuelve cada vez más crucial. Va a ser especialmente importante poner la seguridad y la salud en el centro de la reactivación productiva y de la recuperación económica. Y ya no solo por ese peligro de contagio de los trabajadores o de los empleadores, sino por la propia supervivencia de las empresas. No va a ser posible reactivar la actividad de las empresas sin poner y sin priorizar las medidas de seguridad y salud. Los objetivos de esta herramienta son, por tanto, ayudar tanto a los empleadores como a los trabajadores y a sus representantes para la adopción efectiva de esas medidas preventivas, no solo frente al riesgo de contagio, aunque reconocemos que la mayoría de las medidas y de los contenidos de la herramienta tratan de evitar esos rebrotes en los centros de trabajo, sino también empezar a prestar atención a otros riesgos asociados a la pandemia que también nos preocupan especialmente, porque entendemos que seguramente sus efectos se van a extender más allá del tiempo de la pandemia. El objetivo también es incentivar el diálogo social y que sean los empleadores y los trabajadores, ya sea a un nivel sectorial o a un nivel de empresa, los que hagan en conjunto las adaptaciones que se consideren necesarias para aplicar esta herramienta y para garantizar ese retorno seguro y saludable y, en definitiva, promover buenas prácticas a nivel de empresa. Por lo tanto, los destinatarios de esta herramienta son amplios, pero particularmente los empleadores, los trabajadores y sus representantes, aunque también lo hacemos extensivo a cualquier otra institución, a cualquier otra instancia de diálogo social. Nosotros hablamos de comités mixtos porque la terminología de los convenios de la OIT, del convenio 155, pero sería de aplicación en el caso de Chile a los comités paritarios. Y también lo dirigimos a instituciones de gobierno. Yo leía hace unos días la noticia referida a al rol que va a tener el Consejo Superior Laboral en definir de manera tripartita con la participación de la CPC, de la CUT y también de las instituciones de gobierno, definir los lineamientos de los protocolos sanitarios, se les llama, o protocolos de seguridad y salud para garantizar este regreso al trabajo de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias, pero en condiciones de seguridad y salud. La herramienta no se basa en principios ajenos a lo que viene siendo los lineamientos de la OIT en sus normas internacionales del trabajo. Se trata de una herramienta que trata de promover la gestión del riesgo y todos los profesionales que nos estén escuchando y seguramente los integrantes de comités paritarios de higiene y seguridad ya saben a lo que nos estamos refiriendo. Se trata de, sobre todo, utilizar el orden jerárquico en las medidas preventivas y de control, donde la utilización de medios de protección personal debe ser el último de los recursos, solamente cuando la adopción del resto de las medidas no sea suficiente o como complemento a esa adopción de medidas preventivas. Ese orden jerárquico trata de priorizar aquellas medidas que ofrecen una mayor eficacia y eficiencia, por ejemplo, el teletrabajo o el trabajo a distancia, aunque es cierto que bueno, ahora habría que hablar incluso hasta de una tercera
categoría porque lo que venía siendo una forma excepcional de trabajo a distancia o teletrabajo, ahora nosotros estamos hablando también de una tercera categoría que es el trabajo remoto excepcional obligatorio, porque de alguna forma la nota de la voluntariedad que se venía dando antes ahora ha quedado relegada a un segundo plano y eso también hace que se revisen los riesgos laborales de esta modalidad de trabajo. El principio que les decía del diálogo social, porque se trata de adoptar esas medidas preventivas de acuerdo con ese orden jerárquico en conjunto con los trabajadores, o si se tratara de una adaptación a nivel sectorial, por ejemplo, a través de la aprobación de un protocolo de seguridad y salud para un sector determinado a nivel nacional, entendemos que ahí también podría tratarse de un diálogo social tripartito con la participación de instituciones de gobierno. Mejora continua, es decir, no se trata de aplicar las medidas y ya podemos volver todos. Esta es una situación cambiante y, como decía también el superintendente, todos estamos aprendiendo sobre la marcha, por lo que es necesario seguir revisando las medidas y seguir evaluando el riesgo y las consecuencias de una manera constante. Los 10 pasos son estos, ven cómo partimos por el bipartismo, particularmente tratando de impulsar el establecimiento de equipos bipartitos de trabajo para organizar ese retorno seguro y saludable. Voy a ir dando un panorama de todos estos pasos. Este primero, que es el diálogo social, nosotros entendemos que si ya hay instancias de diálogo social establecidas, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en el sector de la construcción, a nivel sectorial, yo recuerdo que había una mesa tripartita de seguridad y salud en el trabajo, muy activa y con la que trabajamos en aquel programa de Construyo Chile. Cuando ya existen ese tipo de instancias, se trata de que trabajen en conjunto para la adaptación de los lineamientos de esta herramienta y para generar esos protocolos tripartitos sectoriales. Y si se quiere hacer a nivel de empresa y ya existen comités bipartitos, habrá que trabajar con ellos. Nosotros tratamos de promover el rol que tienen ahora los comités bipartitos de seguridad y salud precisamente para la aplicación de estos protocolos de seguridad y salud. Y si no hubiera comité bipartito, también habrá que apostar por un trabajo bipartito, por un trabajo conjunto entre empleadores y trabajadores. Ello va a partir de ahí, bueno, pues habrá que integrar también en esos equipos, en el caso de que existan departamentos de prevención o servicios de salud en el trabajo, a esos profesionales, o incluso a los técnicos de servicios externos de seguridad y salud. Habrá que capacitar al equipo sobre qué es lo que se va a hacer, en qué plazo, establecer un marco de responsabilidades y de tareas a implementar. Entendemos que va a ser muy importante garantizar la disponibilidad de tiempo y de recursos que permitan la participación plena y activa de sus integrantes y promover la evaluación del riesgo como paso previo a la adopción de medidas preventivas. Y es que el riesgo no va a ser el mismo ni en todas las tareas, ni en todos los lugares de trabajo, ni en todas las actividades y sectores. Por lo tanto, esa evaluación entendemos que va a ser de vital importancia. El segundo paso es decidir quién regresa a los lugares físicos de trabajo y cómo se organiza ese regreso. Y ahí nosotros estamos recomendando la planificación de la reapertura con un enfoque de fases, desde un nivel mínimo de operaciones hasta un nivel que se viene a llamar de esta nueva normalidad. Habrá que identificar al personal crítico que sí que puede acudir a las distintas fases, pero también identificar a aquellas personas con mayor riesgo que en ningún caso deberían participar en esas primeras fases de reapertura. El tercer paso prioriza la adopción de medidas de ingeniería y organizacionales
para evitar la interacción física, para asegurar el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas o para promover, por ejemplo, las medidas de ventilación. Aquí, por ejemplo, mencionamos la instalación en aquellos casos en los que así se requiera porque no sea posible organizar o reubicar los puestos de trabajo entre los trabajadores para garantizar esa distancia de 2 metros, la instalación, por ejemplo, de barreras físicas. Otras medidas de ingeniería y organizacionales tienen que ver con evitar aglomeraciones, ya sea en los desplazamientos al trabajo. Aquí estamos tratando de promover el uso de transporte propio en aquellos casos en los que sea posible, y si no es posible, también estamos impulsando de alguna forma que las empresas puedan formular o organizar sistemas y planes de movilidad propios, y si tampoco esto fuera posible, entonces habrá que diferir en los horarios de entrada y salida al trabajo para evitar el uso del transporte público durante las horas peak. Estas medidas también deben implementarse en el acceso al trabajo a fin de evitar esas aglomeraciones y, en definitiva, también una vez que las personas trabajadoras han accedido a los lugares de trabajo. La capacitación, la información y la señalización también son medidas a adoptar dentro de este tercer paso. Le hemos dedicado un paso específico a las medidas de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo de forma regular. Sabemos por las recomendaciones de las autoridades sanitarias que la limpieza y desinfección de superficies, de suelos, en definitiva de equipos de trabajo, de maquinaria, de botoneras, de elevadores, de montacargas, es crucial en este caso. También estamos aconsejando la promoción de pausas de limpieza y de campañas para que cada trabajador se responsabilice de alguna forma de mantener en condiciones de limpieza y desinfección su puesto de trabajo, evitando compartir en la medida de lo posible útiles, herramientas de trabajo, incluso vajilla y otro tipo de elementos comunes. Aquí también hacemos referencia a la necesidad de limpieza y mantención adecuada de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como otros que pueden consultar en la propia herramienta. El quinto paso tiene que ver con las medidas de higiene personal, el lavado frecuente de manos, de acuerdo con las recomendaciones que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud, ya sea con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, así como todas esas medidas de etiqueta personal que tienen que ver con, por ejemplo, pues con evitar el contacto físico o con las normas de etiqueta, por ejemplo, al toser o al estornudar. El sexto paso es ahora sí, y siempre y cuando el resto de las medidas ya hayan sido adoptadas, los equipos de protección personal. Sabemos que el uso de mascarilla o tapabocas no previene el contagio. Igualmente es absolutamente aconsejable, incluso cuando el resto de las medidas han sido adoptadas y en la medida en que las autoridades sanitarias también en ciertos contextos lo están no solo recomendando, sino a veces decretando. Pero para nosotros es importante recordar que esta es la medida que menor eficacia provee frente al contagio. Le dedicamos también un capítulo especial a la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras, es decir, la obligación de monitorear el estado de salud y de tener claros cuáles son los protocolos, ahora sí, sanitarios, para saber cómo actuar en el caso de que una persona trabajadora manifieste síntomas o se dé un positivo y un caso confirmado dentro del lugar de trabajo. Hay cierta polémica porque no todas las legislaciones nacionales permiten, por ejemplo, tomar la temperatura a las personas trabajadoras en el acceso a los lugares de trabajo, pero en aquellos
países donde esto no supone un problema, creemos que también es aconsejable y así lo hemos incluido. Habrá que vigilar de forma especial la salud de aquellas personas trabajadoras de alto riesgo, sobre todo mayores de 60 o 65 años o sobre todo personas con condiciones de salud preexistentes. Y no olvidar la absoluta confidencialidad de los datos médicos, así como la conveniencia de adoptar políticas de tolerancia cero respecto a conductas discriminatorias, ya sea con personas con sospecha de COVID o con un caso confirmado. El octavo paso tiene que ver, como yo decía antes, también con la consideración de otros riesgos asociados a la pandemia. Aquí estamos prestando especial atención sobre todo a la adopción de medidas para evitar riesgos psicosociales, para evitar riesgos ergonómicos, incluso para evitar exposición a riesgos químicos como consecuencia de las operaciones de limpieza y desinfección en los lugares de trabajo. Sabemos que se han dado ya algunos casos de trabajadores que han sufrido intoxicación como consecuencia de la inhalación de vapores por el uso de estos productos químicos, por lo tanto también habrá que prestar atención a estos riesgos. Si en las medidas organizacionales estábamos diciendo que habrá que reorganizar de alguna forma la ubicación, el layout, la distribución de los puestos de trabajo en los lugares para garantizar esa separación mínima de 2 metros, nos parece también importante revisar y actualizar los planes de emergencia, de evacuación, de primeros auxilios. Por ejemplo, habrá que repensar las zonas de seguridad, las vías de evacuación y de circulación, por ejemplo, pues para evitar la aglomeración de personas en el caso de que se produzca una situación de emergencia. Y el último de los pasos es, como les adelantaba, la necesidad de monitorear de forma constante y de actualizar, en el caso de que sea necesario, estas medidas de prevención y control en un enfoque de mejora continua, que es el que nos recomienda la OIT para cualquier sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí también nos parece importante que aquellas empresas que gestionen por primera vez un riesgo bajo esta óptica, posteriormente, en el caso de que no lo tengan, puedan ir avanzando en estos sistemas de gestión de seguridad y salud. Y aquellas empresas que ya lo tengan, de alguna forma, la gestión del riesgo biológico por esta enfermedad debe integrarse en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les comparto también algunas otras herramientas que durante este periodo hemos desarrollado en materia de seguridad y salud y COVID-19. Y bueno, y también en la última diapositiva de la presentación, que va a ser compartida por los organizadores con todas las personas que nos están escuchando y seguramente permanecerá accesible en algún sitio web, también ahí les he incluido el link desde el cual se pueden descargar la herramienta. Muchas gracias por su atención y ahora me quedo a su disposición para ver si soy capaz de resolver alguna de las preguntas, que no me ha dado tiempo a leerlas porque solamente veía mi presentación en la pantalla, pero bueno, adelante con ellas. Ok, muchas gracias, Carmen. La verdad es que es muy buena tu presentación y hemos recibido muchas felicitaciones y la gente nos pide justamente que por favor bajemos estas presentaciones, se las enviemos por mail para ello, digamos, aplicar estas medidas. Les informo que ya tenemos más de 400 personas conectadas, ¿ya? Así que, insisto que ha sido un éxito. Carmen, una de las preguntas que nos hace Tamara dice, ¿qué recomendaciones se hacen respecto a herramientas o mecanismos para trabajar con los comités bipartitos? Bueno, es básicamente, aunque yo no me he podido detener en todo el contenido, es básicamente el paso 1. Es decir, desde la OIT ya llevamos también algún tiempo trabajando para promover el trabajo efectivo de los comités paritarios de higiene y seguridad. Justo en marzo la pandemia nos pilló finalizando el trabajo de un curso para integrantes de comités paritarios de higiene y seguridad en faena portuaria.
de alguna forma era la continuación de otras experiencias que habíamos tenido con el sector de la construcción. Para nosotros es muy importante no solamente que se conformen estos comités paritarios, sino que tengan las herramientas para trabajar de una manera efectiva, para hacer evaluaciones de riesgos conjuntas, para hacer una efectiva también investigación de los daños que se producen en la salud de los trabajadores y para decidir también de forma bipartita las medidas de prevención y control que habrán de adoptarse, no solamente frente al riesgo de COVID-19, sino frente a otro tipo de riesgos. Por lo tanto, por ejemplo, que tengan recursos suficientes, que tengan el tiempo suficiente, que se levanten actas de las reuniones, que el contenido de los acuerdos bipartitos de esas reuniones sea efectivamente aplicado por la empresa. Todas las metodologías que existen y algunas de las cuales hemos desarrollado desde OIT en conjunto con los actores sociales, pero también, por ejemplo, con la Subsecretaría de Previsión Social, ya veo al subsecretario conectado. Para nosotros esos son, de alguna forma, los lineamientos que podrían impulsar un rol efectivo de los comités paritarios en esta pandemia y, sobre todo, en la aplicación de medidas de seguridad y salud que permitan este retorno seguro y saludable al trabajo. Carmen, muchas gracias. Bueno, siguen las felicitaciones, Carmen, excelente, muy buena la información, muy clara, felicitaciones, nos dice por ahí Pedro Espinosa. Marco Calderón nos dice, muy buena presentación, felicitaciones, Carmen. Félix Arredondo nos pregunta, dice, la mayor parte de los trabajadores protegidos por el Instituto de Seguridad Laboral son microempresas, sin comité paritario, ¿ya? Y trabajadoras de casa particular. ¿Qué recomendaciones específicas se podrían entregar para el trabajo seguro en estos sectores basados en el diálogo social? Sí, el tema del trabajo informal y sobre todo de las micro y pequeñas empresas entendemos que es un desafío enorme. Esta herramienta es cierto que se puede utilizar también en micro y en pequeñas empresas, incluso en el sector doméstico, pero no somos ajenos a que ahí, por ejemplo, los mecanismos de diálogo social, pues obviamente son menores. Es por ello que también les adelanto que estamos trabajando en una guía de seguridad y salud frente a la COVID-19, precisamente para trabajadores en el sector doméstico. Dentro de mi penúltima diapositiva yo también les compartí algunas otras herramientas. Hay una que también han desarrollado mis colegas en la Oficina de México, orientada sobre todo al sector agrario, al sector rural, a los pequeños empresarios de la agricultura, donde obviamente existen mayores hándicaps y desafíos para instaurar este diálogo social, porque suelen ser empresas pequeñas que no tienen comités mixtos, pero que sí que pueden establecer a través de algunas sencillas metodologías lineamientos y una forma de trabajar también en conjunto con los empleadores para una implementación efectiva de estas medidas de seguridad y salud. Yo espero que esta guía para trabajadoras domésticas esté en muy breve plazo y que la podamos compartir con ustedes, porque efectivamente también es un sector que requiere una mirada especial. Por cierto que sí, por cierto que nosotros en el Instituto de Seguridad Laboral nos caracterizamos por tener empresas de menos de 9 trabajadores y también 540.000 trabajadores independientes, hoy día producto de la ley 21.133 que se implementó el año pasado, trabajadores de casa particular. Y claro, la manera de hacer prevención es diferente a hacerlo a una empresa, digamos, que tiene 25, 30, 50 trabajadores. Y en ese sentido estamos potenciando mucho las herramientas telemáticas, ¿ya? Tenemos porcentajes de prevención. Estos spots que ustedes veían antes de comenzar la webinar, en donde teníamos ahí a 2 mascotas, ¿no es cierto? Un gatito y una gata, en donde estamos tratando de generar una cultura preventiva de tal manera de llegar con la prevención de manera transversal, incluso los niños, ¿ya? Así que hay un desafío grande y esperamos esa guía, por supuesto, Carmen. Me avisan que se integró el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro.
a que por supuesto que lo saludamos, y junto con agradecer a Carmen su brillante presentación, le damos la bienvenida al subsecretario, que nos va a dar una mirada, digamos, desde el punto de vista de la Subsecretaría de Previsión Social en el tema de prevención de riesgo en los tiempos del COVID. Gracias, Carmen. Bienvenido, subsecretario. Manuel, doña Carmen, Claudio, Pamela, a todos los que veo acá. Lamentablemente no me puedo conectar desde un comienzo, me he perdido dos notables exposiciones por lo que he ido escuchando y los comentarios que he estado viendo, así que ya es complicado hablar después de que los expertos ya han dado toda su visión sobre este tema, entonces voy a hacer muy corto al grano. Primero felicitar la instancia en que estamos. Creo que ha sido todo un éxito lo webinar que ha estado haciendo el Instituto de Seguridad Laboral, lo van a seguir siendo a futuro. Y claramente estamos en una situación de un desafío sumamente grande en la cual el tiempo de preparación fue más bien corto, los cambios en la forma de vida y en la forma de trabajar son importantes y lo estamos viendo y sintiendo varios de los que estamos hoy en día en eso. Hemos tenido que implementar una serie de medidas que en tiempos normales probablemente se habrían implementado con pruebas más chicas y viendo qué va ocurriendo. Hemos tenido que el teletrabajo hacerlo masivo rápidamente para todo el mundo. Un teletrabajo sumado a un teleeducación, porque también están los niños sin colegio, entonces eso se suma a toda una actividad dentro de la casa. Y junto con lo que es la normativa general con la cual hemos ido avanzando, vamos viendo, como siempre ocurre en estos casos, que cada persona, cada empresa, cada lugar de trabajo, cada actividad es un mundo distinto. Entonces tenemos que también que ir adaptando y ahí vamos a tener una labor interpretativa sumamente importante en el cómo vamos aplicando ciertas normas o ciertos criterios generales al caso a caso, de manera de que las soluciones vayan dando una respuesta efectiva. Para nosotros como subsecretaría, obviamente que viendo el tema de seguridad en el lugar de trabajo, tanto el lugar de trabajo físico como el lugar de teletrabajo también, es un tema que nos preocupa y nos preocupa de sobremanera. Y poder escuchar opiniones de expertos, escuchar a doña Carmen, escuchar a don Claudio, escuchar a los expositores que están acá con el tremendo conocimiento que tienen, para nosotros es una tremenda experiencia. Y nos va ayudando a ir tomando las medidas de política pública para poder ir en respuesta a cada chilena y chileno y persona que está trabajando acá, que está con todos los cambios que derivan de la pandemia. No me quiero extender mucho más, director, porque claramente hablar después de los expertos es más difícil que hablar al comienzo, y como al comienzo no pude, porque lamentablemente tuve que excusarme por otros compromisos que no pude sacarme de encima, y entiendo que hay muchas preguntas también, pero para nosotros el desafío que tenemos es enorme, desafío tanto a nivel de lo que es generar la legislación, como desafío a nivel de lo que es aplicarla al caso a caso e ir haciendo de que la legislación general vaya al caso concreto, conociendo las particularidades e individualidades que tiene cada uno de estos. Solo saludar y volver a felicitar al director por la iniciativa. Ok, muchas gracias, subsecretario, y gracias por su participación. Evidentemente es muy importante tener la mirada de la subsecretaría, la mirada del gobierno en términos de los riesgos laborales que se están originando producto de esta pandemia. Tenemos la última ponencia de Luis Reyes, que Luis es el jefe del Departamento de Prevención de Riesgos del IACL. Luis es ingeniero en prevención de riesgos, máster en prevención de riesgos laborales y especialista en salud ocupacional, higiene industrial y programas de vigilancia. Tiene una vasta experiencia en todo lo relacionado al trabajo en terreno, y en esta oportunidad tiene el desafío de presentarnos el tema la prevención de riesgos para el COVID-19, una mirada al autocuidado y nuevas herramientas preventivas. Bienvenido, Luis. Buenos días a todos, señor subsecretario, Carmen, director, superintendente, señora intendenta, buenos días y gracias por la invitación. En esta oportunidad, la verdad es que vamos a hacer un análisis no muy profundo de la relación que existe entre conceptos como la cultura preventiva, como la promoción que ya mencionó Carmen en esta guía de 10 pasos propuesta por la Organización Internacional del Trabajo, y el autocuidado. La verdad que eso es lo que pretendo hacer, y cómo estos conceptos de autocuidado, de promoción, nosotros los plasmamos en herramientas concretas, sobre todo en esta contingencia. Primero, partir con una reflexión a propósito de recomendaciones, a propósito de instrucciones,
a propósito de medidas que tienen que ser incorporadas bajo la actual contingencia. Y quise colocar esta imagen porque la verdad que la imagen por sí solo nos puede decir mucho. O sea, nos da un mensaje, sin embargo, ese mensaje queda a interpretación y arbitrio de quien está leyendo el mensaje. Es decir, en términos simples, el que está leyendo interpreta y le da un valor a este mensaje y lo termina, plasmando en una acción, que es lavarse las manos durante un mínimo determinado de tiempo o no hacerlo. Por lo tanto, quise ejemplificarlo de esa manera. Todos actualmente estamos muy sensibilizados con la situación de pandemia. Creo que a nadie ha dejado indiferente y creo que todos estamos relativamente claros en cuanto a qué es lo que debemos hacer desde el punto de vista de los hábitos. Sin embargo, quise partir con esta imagen porque no necesariamente es automático, sino que tienen que darse una serie de elementos previamente para que se transforme en una acción. Y revisando bibliografía, me encuentro con que existe una teoría del autocuidado de Dorothea Oren, y que tiene su nombre, la teoría del autocuidado de Oren. Y tiene una serie de elementos que son bastante simples, pero bastante clarificadores en el sentido de ir un poco definiendo ciertas actitudes, ciertas conductas, y ciertos hábitos y finalmente ciertos actos que realiza la persona. Sin pretender hablar en profundidad de la teoría, lo que nos dice esta enfermera estadounidense que el autocuidado es aprendido, no es algo que venga implícito en las personas, en el ser humano. Este autocuidado está orientado a un objetivo, ¿ya? Y que en este caso lo podríamos relacionar directamente con la autoprotección de la salud en el individuo. Se refiere a situaciones concretas, ¿ya?, que tienen una dirección determinada y que lo que buscan es regular los factores y que busca beneficio. Y el beneficio principal es la autoprotección. Esto es lo que nos dice esta enfermera, tomando en consideración un aspecto bien importante, que el autocuidado viene del ámbito sanitario, ¿ya? Y es muy promovido por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y la verdad que nos hace total sentido en el ámbito nuestro, que tiene que ver con la seguridad y la salud de los trabajadores en un ambiente de trabajo. Tenemos dos tipos de autocuidado, uno que es colectivo, y lo podríamos relacionar perfectamente con el colectivo que se da al interior de un centro de trabajo, pero también tenemos el autocuidado de tipo individual. Ahora, muy importante que el autocuidado, si no es cultivado o si no es promovido, la verdad que va a tener poco desarrollo. Y en ese sentido, la frase que está abajo para mí cobra especial valor, y es que el autocuidado necesariamente tiene que promoverse. Tiene que ser promovido tal cual lo proponen principalmente las instituciones de carácter sanitario. Y acá yo hago un pequeño enganche entre lo que ya tenemos hoy día como marco regulatorio, como país que ha ratificado el convenio 187 y que se traduce en nuestra Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Revisando esta política, hay elementos que tienen relación con la promoción que finalmente se traducen o podrían traducirse en fomentar el autocuidado de las personas. Y ojo que acá estamos hablando no solo de trabajadores y trabajadoras, sino que estamos hablando de todas las personas que forman parte de un centro de trabajo determinado, incluidos los empleadores. Y quise recoger el primer objetivo, y es muy importante que esté a ese nivel el objetivo en nuestra política, que es desarrollar y promover una cultura preventiva dirigida a toda la sociedad en materias de seguridad y salud en el trabajo, incorporando la prevención de riesgo y la promoción de la salud. O sea, acá hay dos conceptos que nos plantea nuestra política nacional, que es, primero, promover la cultura,
Y segundo, promover la salud, ¿ya?, en el ámbito de educación, formación y capacitación. De manera esquemática, y tomando este objetivo, nos habla de que se requiere educar, capacitar y formar en materias de seguridad y salud en el trabajo, en todos los niveles formativos, ¿ya?, y propone también un sistema nacional de capacitación. Por ello es tan importante también el rol que se le da al área de la educación en nuestra política nacional de seguridad y salud en el trabajo, así como los programas que están hoy día siendo implementados. Lo quise revisar también y me encontré con el cuarto objetivo también en esta política nacional, y que dice que se debe garantizar la calidad y la oportunidad de las prestaciones otorgadas por parte de, y muy específicamente, de los organismos administradores del seguro, del cual nosotros formamos parte. De esta manera también aportamos a la promoción del autocuidado y a la promoción de la cultura preventiva. Y en particular este cuarto objetivo se refiere a la asistencia técnica en prevención de riesgos, donde ahí se abre un gran espectro de actividades que todos los organismos administradores del seguro deben ejecutar en materias de prevención. Siguiendo con la revisión de la política y pasando a los ámbitos, nos encontramos con uno claro, que habla de la promoción, difusión y capacitación en materias de prevención, además de la asistencia técnica. Y acá yo quisiera detenerme en particular en el aspecto que tiene relación con la asistencia técnica y relacionándolo con lo que define la superintendencia como tal, ¿ya? Y dentro de las actividades permanentes que los organismos deben realizar en materias de prevención de riesgos, donde se explicita la asistencia técnica y se explicitan además todas las otras actividades relacionadas con prevención de riesgo en terreno o prevención de riesgo por otros medios. Dentro de estas nuevas herramientas que la actual contingencia ha obligado al sistema y a la sociedad a ir implementando, nosotros no nos hemos quedado atrás y hemos implementado rápidamente nuevas herramientas preventivas. Y acá les quiero mostrar un par de avances que como Instituto de Seguridad Laboral hemos ido implementando. El primero tiene que ver con la disposición de una autoevaluación en materias de prevención de riesgo, que si bien es cierto, está normada, nosotros hicimos aportes también a la Superintendencia de Seguridad Social, le dimos una vuelta y lo terminamos transformando en una herramienta telemática, abierta a todos nuestros empleadores, con lo cual buscamos aumentar cobertura de nuestra intervención preventiva. La verdad que es una herramienta que nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a su usabilidad. El año pasado tuvimos un avance importante de casi 1000 empresas que de otra forma no las hubiéramos podido haber tocado, y el presente año, desde el mes de marzo hasta la fecha, ya llevamos 1000 empresas nuevas que han hecho uso de esta herramienta preventiva, que no es solamente la herramienta preventiva, sino que va además acompañada de la asistencia técnica personalizada de parte de nuestros prevencionistas con ellas. Una segunda herramienta que también ha sido mencionada por nuestro director es la herramienta de capacitación virtual, y de hecho ayer también lo mencionó en la webinar que tuvo a nivel ministerial. Tenemos un campus prevención que estamos actualizando rápidamente y que estamos nutriendo con material específico relacionado con la actual pandemia. En ese sentido, lo que buscamos es entregar herramientas que sean de amplio uso, ya con lenguaje bastante simple, no muy extensas, que tengan la variable de ser muy fáciles en cuanto a su navegación, muy intuitivas, y de esta manera también posibilitar a cualquier persona, sin distinción de su afiliación, o si está o no protegido, o si es del país o no es del país. Esto es una herramienta que está abierta a todo el mundo, ya literalmente abierta a todo el mundo para su utilización, y la verdad que
en este último tiempo y sobre todo el último mes ha tenido un uso bastante pronunciado. También hemos elaborado herramientas cortas, videos cortos de entrega de consejos, lo cual ha sido dispuesto a través de redes sociales, dispuesto en nuestro espacio institucional, en nuestra página web, y la verdad que también hemos tenido un avance notorio en ir desarrollando este tipo de herramientas, ya que resulta un tanto más complejo llegar a las empresas respecto de la gran magnitud en cuanto al volumen de las empresas que hoy día tenemos, y sobre todo en esta actual contingencia de pandemia. Buscando también la innovación, nosotros ya nos fuimos al desarrollo de actividades remotas, en tiempo real. Y acá un ejemplo de ese tipo de actividades. Estamos haciendo telepausas laborales, sabemos también que otras instituciones lo realizan, y estamos viendo aquí muy buenos resultados. Estamos incorporando a la familia en estas actividades. Gran parte de nuestros trabajadores se encuentran hoy día en situación de trabajo a distancia o teletrabajo, y la verdad que es una herramienta importante que nosotros valoramos mucho disponibilizar a nuestros trabajadores cubiertos, y además incorporar a su grupo familiar para ir sacándolos un poco de la monotonía que eventualmente podría asociarse con el teletrabajo o trabajo a distancia. También hemos ido avanzando en la realización de cursos ya con un poco más de duración. El día de ayer, de hecho, el día miércoles, tuvimos una actividad de capacitación bastante exitosa relacionada con factores psicosociales, apoyo psicológico a funcionarios. Tuvimos una actividad, solo por mencionarla como ejemplo, con una participación de alrededor de 230 personas conectadas en línea a través de nuestra plataforma, y la verdad que ha sido muy bien recibida y valorada por parte de quienes asisten a esta actividad. Así que también es un espacio de trabajo que se ha ido implementando y que tenemos absoluta certeza de que llegó para quedarse. Lo ya mencionado por el director, vimos un par de clips antes de empezar nuestra actividad, y también creemos que son herramientas que sirven para ampliar el público al cual nosotros queremos llegar con nuestro mensaje, promoviendo el autocuidado, promoviendo la seguridad y salud en el trabajo, que son los más pequeños de las casas, y la verdad que nos ha ido bastante bien. Yo en particular lo he percibido así en mi familia, y creemos que también es una forma de ir potenciando desde los más chicos a ir incorporando estos conceptos de autocuidado, y que ellos se vayan transformando también en nuestros principales fiscalizadores, nuestros principales controladores sociales de nuestras conductas y hábitos. Bueno, de esa forma traté de ir enganchando los conceptos de autocuidado, mostrar de manera muy simple la teoría que hoy día existe de autocuidado, cómo se relaciona el concepto de autocuidado con nuestra política nacional de seguridad, y cómo finalmente eso se traduce en las actividades que hoy día como Instituto de Seguridad Laboral estamos llevando a cabo. Así que muchas gracias por la invitación, director, y que tengan muy buen día. Quedo atento ahora a las preguntas que puedan darse. Gracias. Okay. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Bueno, quiero saludar a algunas personas que se han conectado desde otros países. He visto por ahí gente de Argentina, gente de México. Y también comentar la interactividad que se ha producido, digamos, entre las personas que están escuchando. Preguntaba alguien ahí qué medidas se pueden tomar acerca de un restaurante. Y David Velasco le decía, mándame tu mail, tengo una información relacionada al restaurante que puede ayudarte. Perfecto, digamos, que se vayan armando estas redes. Luis, te dejamos la pregunta, digamos, de restaurante, y también Constanza Pineda pregunta, ¿qué medida eficaz para centros comerciales?
Sí, bueno, en ese sentido, director, la verdad es que hay que partir de la base de que hay muchas iniciativas que van siendo orientadas a rubros específicos. Ya lo mencionaba Carmen respecto de esta iniciativa de generación de guía para trabajadoras domésticas. La verdad que es muy necesario. Sin embargo, es muy importante también partir de la base que la autoridad sanitaria ya ha elaborado un marco sanitario global, ¿ya? Y que corresponde a las recomendaciones a través de un protocolo para los centros de trabajo en general. En general, o sea, la generalidad hoy día existe. No obstante, hay otras instancias donde también otros ministerios, y en este caso voy a citar al Ministerio de Economía, se ha preocupado también de generar ciertas recomendaciones específicas para rubros específicos. ¿Ya? Hay recomendaciones específicas para supermercados, hay recomendaciones específicas para el área del delivery, por mencionar algunas, a nivel de recomendaciones. Y eso también llevó a la superintendencia, a través de la Intendencia de Seguridad y Salud del Trabajo, a agrupar a los organismos administradores para sacar también herramientas que pudieran servir como guía a estas empresas, ¿ya? De manera de que funcionen, pero con la realidad que creo que vamos a tener por un par de años relacionado con el COVID-19. Existen esas instancias. Yo sugiero a la persona que consulte, que revise, porque están publicadas en la página del Ministerio de Economía, y que revise también lo referido a lo que dicta la autoridad sanitaria, que también lo tiene dispuesto en su página, en www.minsal.cl, en el apartado específico de COVID-19. Eso respecto de la primera consulta. La segunda, director, si me la puede repetir, por favor. No, una era acerca de los restaurantes y la otra era acerca de los centros comerciales, digamos que Sí. puede ser un poco... Sí, digamos, está contenida la respuesta para esas dos preguntas con lo que acabo de orientar. O sea, son orientaciones, la información está. Nosotros también estamos trabajando arduamente en disponibilizar información en nuestro sitio referente a cómo enfrentar el COVID-19 desde el punto de vista de los lugares de trabajo. Ok, gracias Luis. Pregunta Andrea Muñoz si los días perdidos a causa del COVID-19 van a tener alguna implicancia en la siniestralidad de la empresa. Bueno, esa es una respuesta que a lo mejor no tengo yo desde el punto de vista del ámbito de la prevención de riesgo, director. Pero obviamente que nos llevamos la tarea para la casa y le vamos a contestar directamente a Andrea su inquietud. Echa las consultas. Bueno, tal como decía el superintendente en su presentación, estamos aprendiendo. Esto la verdad es que es primera vez que un virus que se coloca en la mesa, digamos, como una enfermedad laboral, y por lo tanto ha habido nueva normativa y lo más probable es que haya nueva normativa, digamos, en este ámbito. Te quiero agradecer, Luis, la presentación y quiero hacerle una última pregunta, más bien que una pregunta, darle 2 o 3 minutos a cada uno de los ponentes para que hagan alguna reflexión final, ojalá enfocado hacia el rol que tienen que tener los empleadores y los trabajadores. ¿Ya? ¿Cuál es el rol que ustedes advierten preponderante que deberían adoptar los empleadores y los trabajadores para enfrentar, para mitigar el riesgo que significa el COVID-19? Vamos a partir por Carmen, ¿te parece, Carmen? Perfecto, director. A ver, mi última reflexión, efectivamente creo que el rol del diálogo social y de ese trabajo conjunto en materia de seguridad y salud entre empleadores y trabajadores es ahora más crucial que nunca. La seguridad y la salud no es un tema exclusivo de la empresa, no es solamente la empresa la que tiene que adoptar medidas de protección de acuerdo con lo que dice, en el caso de Chile, el 184 del Código del Trabajo. Este es un trabajo conjunto y ahora más que nunca reivindicamos ese rol del diálogo social. Por eso
y aquí un poco al hilo de la intervención de Luis, nosotros sabemos y también hemos consultado los protocolos sanitarios que ha publicado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, incluso algunos con carácter sectorial que también ha trabajado la CPC, pero hemos aplaudido con un especial entusiasmo este anuncio de que va a ser el Consejo Superior Laboral el que de forma tripartita también va a trabajar o a validar de alguna forma protocolos de seguridad y salud en el trabajo, protocolos laborales para garantizar ese retorno seguro y saludable. Y en ese sentido también permítanme insistir en el ofrecimiento por parte de OIT a las instituciones de gobierno relevantes que hoy nos acompañan, la Subsecretaría de Previsión Social, el ISL, por supuesto, la SUSESO, para entregarles apoyo técnico o acompañamiento en ese proceso tripartito que nos parece muy importante, porque efectivamente las autoridades sanitarias tienen esa visión de los lineamientos desde el punto de vista sanitario, pero las instituciones laborales son las que están más acostumbradas a trabajar con los actores sociales en el marco de instancias de diálogo social. Y por otra parte, bueno, pues reiterar que todas las herramientas que nosotros, no solamente esta herramienta de 10 pasos, todos los recursos que están a disposición de nuestros constituyentes en la página web de la OIT, y de todas formas me consta que los organizadores, y esto va para todas las consultas que me hacen de si se puede compartir la presentación, desde la organización se la van a enviar a todos ustedes al email que han usado para registrarse en el webinar. Esa herramienta puede ser de aplicación en todos los sectores, en restaurantes, en centros comerciales, que he visto que también nos estaban preguntando. Se trata de adaptarlas, y para adaptarla es necesario la constitución o bien de comités bipartitos, o bien su funcionamiento efectivo si estos ya no existen, o bien sencillamente un equipo bipartito donde el empleador con algunos representantes de los trabajadores utilicen ese esquema de vamos a organizar el regreso al trabajo y lo vamos a hacer primero aplicando medidas que garanticen el distanciamiento físico, si pueden ser mamparas de separación bien, si no vamos a reorganizar los puestos de trabajo, por ejemplo las mesas del restaurante para garantizar ese distanciamiento físico, vamos a adoptar otro tipo de medidas organizacionales, vamos a vigilar la salud de los trabajadores, medidas de limpieza y desinfección, medidas de higiene personal y también medidas de protección personal. Y una última reflexión. En el año 2016 la OIT dijo que la experiencia de Chile en la formulación de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo tripartita había sido inédita. Y lo seguimos diciendo, fue una experiencia participativa, tripartita, se generó una política con un contenido muy sólido, pero no olvidemos que estamos hablando del año 2016. La propia política ya decía que en un plazo de 4 años el texto debía ser revisado. Y aunque no hubieran pasado esos 4 años, uno de los principios que establece la política es precisamente la mejora continua, a través de un proceso continuo de revisión. Les animamos a los actores sociales tripartitos a impulsar la revisión de la política. Esta también puede ser una buena oportunidad para incluir temas que hace 4 años seguramente no estábamos pensando en ellos, pero ahora es necesario afrontarlos de una manera decidida para garantizar que cuando todo esto pase no tengamos nuevos rebrotes ni nuevas situaciones que nos obliguen de nuevo a cerrar la economía, como estamos viendo que ocurre en muchos sectores. Y bueno, un agradecimiento de nuevo a los organizadores y al activo rol de los participantes, porque no dejo de leer cosas en el chat. Muy agradecida, gracias. Ok, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Claudio Reyes, el superintendente, tuvo que retirarse, pero veo que está por ahí Pamela Gana, que es la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no puedo dejar, digamos, de ofrecerle la palabra a Pamela para que justamente nos dé su reflexión final respecto a el rol que tienen que cumplir los empresarios y los trabajadores para enfrentar y mitigar los riesgos de esta pandemia. Hola Pamela, bienvenida.
Hola Manuel, director, muchas gracias. Carmen, subsecretario, Luis. Bueno, creo que las presentaciones han sido bastante claras. El instrumento que elaboró OIT, que ya lo conocíamos y lo miramos con mucho gusto de que sea tan claro, y así el chat lo han hecho saber los participantes. Acá viene el tema de cómo bajarlo, cómo darle una bajada concreta, y Carmen lo decía. Esto es el inicio para que trabajadores y empleadores, y en este caso en la mesa tripartita que ha estado hablando Carmen y del Consejo Superior Laboral, pueda dar esas bajadas. Creo que es una oportunidad de trabajo conjunto. Como muy bien sabemos, de esta salimos todos juntos. Por lo tanto, hay que trabajar en pro de tomar eso. Creo que es una muy buena base para poder dar la bajada sectorial. La experiencia que tenemos es que esto tiene que hacerse en conjunto de trabajadores y empleadores, independiente de la obligación, obviamente, del artículo 184, que la obligación de mantener un lugar sano y seguro es de los empleadores, pero obviamente esto se hace participativamente. Nadie mejor que el propio trabajador que está en el trabajo día a día sabe cuáles son sus riesgos. Y ahí también voy a algo importante: cuál es el rol de los organismos administradores en ese proceso, mutualidades y ISL, según corresponda. Creo que ahí es importante la asesoría técnica que le pueda brindar los organismos administradores a cada una de las empresas para dar la bajada de ese tipo de protocolos. Hoy día el tema de los riesgos psicosociales está muy asociado a el temor al contagio, ¿no?, que obviamente es razonable. Y ese temor al contagio, la mejor herramienta para prevenir ese temor al contagio es el establecimiento de procedimientos que den seguridad a los trabajadores de que se está haciendo todo lo posible para evitar ese contagio. Por lo tanto, en ese sentido, esta herramienta, dándole la bajada de aplicación a sectores y luego a empresas específicas, va a ser vital para contener los contagios y también la salud mental de los trabajadores. Eso, director. Ok, Pamela, muchas gracias. Muchas gracias. Luis, tu reflexión final, por favor. Bueno, la verdad que comparto lo planteado por Carmen y por la intendenta, en el sentido de que este trabajo tenemos que hacerlo de manera conjunta. Empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras, todos con sus, entre comillas, derechos y obligaciones. Esta va a ser una situación que no se va a ir, y vamos a tener que convivir con ella, creo que un par de años, y vamos a tener que saber movernos en este actual contexto. Nosotros como organismo administrador también lo tenemos claro. Nuestro compromiso es con nuestros empleadores y empleadoras, que son un segmento un poco más complejo por su estructura, por su perfil, por su tamaño, por su atomización, por su volumen. Sin embargo, seguimos trabajando arduamente en lo operativo y también en lo virtual para brindar esta asistencia técnica. Herramientas existen, nuestra responsabilidad es bajarlas, ayudar en su implementación, que sean simples, que sean aplicables y que le generen valor tanto a empleadores, empleadoras, como a los trabajadores. Eso es lo que buscamos y a eso estamos absolutamente comprometidos desde ya, Carmen y señora intendente. Así que cuenten con nosotros, la gente que nos está viendo también cuente con nosotros, visite nuestro sitio, tome contacto con nosotros, que estamos totalmente disponibles para brindar toda la ayuda que requieran de nosotros. Eso, director. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Luis. Y para terminar, le voy a ofrecer la palabra al subsecretario Pedro Pizarro, para que también nos haga su reflexión final desde el punto de vista de la subsecretaría, desde el punto de vista del gobierno. Pedro, por favor. Gracias, director. A ver, yo me quiero enfocar sobre todo en la pregunta del rol de empleadores y trabajadores. Me quiero enfocar sobre todo en aquellos que están más afiliados al ISL, las empresas más pequeñas, donde trabajan casi juntos empleadores y trabajadores. Estoy pensando, este es un virus que no distingue, o sea, el virus le puede dar tanto al empleador como al trabajador. Y ahí quiero enfatizar el tema del trabajo conjunto. Cada uno en su rol, cada uno en lo que le corresponde, pero aquí, sobre todo en la pyme, sobre todo en la empresa más pequeña, donde se convive día a día y muchas veces se hacen funciones parecidas en una misma línea de trabajo,
Si no trabajamos juntos, si no tomamos en serio las medidas de precaución dentro de la empresa, si no estamos preocupados todos de todas las medidas de sanidad que nos estaba comentando Luis y de todos los protocolos que lo comentaba doña Carmen en sus presentaciones, basta con que uno falle para que pongamos en riesgo a todas las demás personas que estén en la empresa. Entonces ahí creo que el rol que tiene que asumir cada uno, sobre todo en empresas de menor tamaño, donde es más difícil tener toda la estructura y toda la organización y muchas veces se hace un modo más artesanal o como va saliendo en su momento, si no estamos con una conciencia de que o salimos juntos o no salimos, tal como nos ocurre como sociedad completa en lo que es cumplimiento de cuarentena y las medidas sanitarias, dentro de una empresa, habitualmente un espacio físico más cerrado, donde convives más tiempo que lo que pasa con tu familia muchas veces, sin esa conciencia va a ser difícil que podamos salir, así que el rol es de todos, las obligaciones son de todos y el resultado va a ser conjunto o no va a ser resultado. Eso, director. Ok, muchas gracias, subsecretario. Bueno, no me queda más que agradecer a los ponentes, por supuesto, por sus excelentes presentaciones, a toda la gente que nos ha estado siguiendo y que ha participado activamente. Eso no hace más que demostrar la importancia del tema de la seguridad y salud en el trabajo y en el contexto que estamos viviendo hoy día bajo esta pandemia. Hay una palabra que se escuchó en varias ponencias y que yo quiero rescatar y que es la palabra del autocuidado. El autocuidado en este caso es muy importante porque además de cuidarse la misma persona, tiene una externalidad positiva enorme. Estamos cuidando a las personas que nos rodean, a nuestros colegas, a las personas que viven con nosotros en nuestras casas, a nuestros seres queridos. Por lo tanto, como ISL, quiero terminar invitándolos a todos a que practiquemos todas estas medidas que nos han enseñado y que tienen que ver con el autocuidado. Están disponibles nuestros sitios virtuales, nuestro sitio web www.isl.gov.cl. Está disponible nuestro campus prevención isl.cl, en donde pueden obtener información y respecto a qué medidas tomar para, insisto, ir mitigando los riesgos. No me queda más que despedirme y agradecerles a todos, a los ponentes y a la gente que nos ha estado siguiendo, su presencia. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.